Vale, pues estamos aquí de vuelta y me congratula, me enaltece después de tantas promesas, después de tanto tiempo, después de mencionarlo en muchos de mis videos que iba a ser una promesa a futuro, pues hoy aquí está, después de mucho tiempo, está la reseña de 1984 de George Orwell. Me di la tarea de releer este libro y después de releerlo me di cuenta de que muchas de mis ideas de cuando lo leí por primera vez se reafirmaron y otros me dieron nuevas perspectivas de ver al mundo y decir, wow, ¿no? Porque este es uno de esos libros, y lo dice nuestro protagonista Winston, dice, los libros que valen la pena son aquellos que te dicen lo que ya sabes. Y este es un libro que te dice lo que ya sabes. Orwell no te está inventando absolutamente nada. Orwell no se saca ningún as de ninguna manga y te inventa cualquier historia. No, no, no. Orwell te dice tus verdades, te dice las cosas que se asemejan a ti. Y cuando tú como humano ves tus miserias, es verdaderamente cuando te asustas y verdaderamente cuando haces caso y empiezas a cuestionarte. Después de esto, reafirmo, como bien dije, que 1984 es mi libro favorito, definitivamente, y lo será hasta que otro libro venga a derrocarlo. Solo está por detrás de Fausto y de Circe, pero este es mi libro de favorito por un buen margen. ¿Qué me agrada de...? Bueno, cabe mencionar, ¿no? 1984 es uno de estos libros que están clasificados como una ciencia ficción y están dentro del género de estas obras de anticipación, que como bien sabemos son cuatro. 1984, Un Mundo Feliz de Huxley, que próximamente vendrá su reseña. 451 Fahrenheit de Bradbury. Y Nosotros de Samiatin, una novela de anticipación rusa. Pero bueno, es simplemente para hacer el énfasis. El video va a quedar un poquillo largo, espero que no caigamos en los extremos, pero bueno. Antes que nada, ¿por qué me fascina 1984? El libro está escrito en 1948 y en su tiempo Orwell se sentó y dijo, vamos a pensar voy a exaltar al ser humano a su forma más maquiavélica y dantesca posible y voy a escribir acerca de eso. Así de sencillo. Lo escribe en 1944, 1948. Cuando esta obra sale en 1948, podremos hablar del tema literario, que muy buena redacción, etcétera, pero en el tema simbólico lo miraban como un auténtico loco, porque mencionaba cosas que uno decía, esto no es posible y jamás será posible. ¿De cuál te fumaste para escribir esto? ¿Por qué? Porque Orwell piensa en una distopía que ocurre en 1984, que para él es un futuro muy lejano, y justamente por esa lejanía, exalta, exagera, y entonces las cosas empiezan a tomar sentido en un punto kafkiano, hasta podríamos decirlo. Pero ¿qué pasa? Este libro, tú lo lees en 2023, año en curso, y de loco no tiene nada. Tiene toda distopía, pero entonces nos hacemos la pregunta, ¿estamos en una utopía o estamos en una distopía? Porque esa es la trama, porque nuevamente el libro te dice tus verdades, el libro te cuenta lo que ya sabes. Y en 2023, de lo que en 1948 pareció una locura, esa locura se transformó en realidad. Como por ahí dicen, la ficción superó a la realidad. Entonces, ahora sí, 1984, me gustó porque para hacer más o menos este video, voy a buscar separar, dividir el video en tres partes, justamente como el libro está marcado en tres partes, y no empezar a hacer revolver, final, inicio, etcétera, ¿no? Que me podré regresar, pero que no sean muchas veces. Entonces, vamos a la primera parte. La primera parte son los ingredientes de nuestra carne asada, así de sencillo. Nos empiezan a dar las cartas de este póker que se llama Distopía de 1984 y nos empiezan a decir quiénes son los personajes, cómo son nuestros personajes, de qué se va a tratar y cuáles son los retos. Y me parece que vamos a enfocar, obviamente no va a ser reseña, ¿verdad? Vamos a hablar simbólicamente. Y uno, el simbolismo es la frase del gran partido, del gran hermano, que es esta figura, y ahí me voy a parar primero. El gran hermano es la figura deica. Es esa imagen, no figura, es esa imagen al cual el pueblo la tiene que ver como un dios, como un ente superior. Yo como persona tengo que amar al gran hermano. ¿Por qué?
Porque los sucesos económicos, laborales, académicos, bélicos, que ahorita vamos a hablar del tema de la guerra, todo el progreso, incluso tecnológico, no tiene que ver con el ser humano, no tiene que ver con nada, tiene que ver con el gran hermano. Por ejemplo, ahí se mencionaba que la ración de chocolate aumentó. ¿A quién se lo agradecemos? Al gran hermano. Hemos ganado la guerra. ¿A quién se lo vemos? Al gran hermano. Estamos en una sociedad muy rica, donde todos son felices, un mundo feliz, bueno, donde todos son felices, donde todos están viviendo increíblemente. No se lo debemos al gobierno, no, al gran hermano. El gobierno es el mediador del gran hermano. Entonces ahí entra una parte. El gran hermano como figura deica. Nuevamente, imagen, no figura. Ahora, el siguiente es, y justamente es uno de los principios del partido, y aquí lo tengo, es la alteración del pasado para modificar el futuro. Es durísimo, es una crítica que hace Orwell durísima porque nos dice y nos hace cuestionarnos de decir, ¿quién? ¿Quién nos asegura que el pasado realmente pasó? ¿Quién nos asegura que Napoleón ganó la batalla de Austerlitz y de Waterloo? ¿Quién nos dice que el cristianismo surgió como nos lo pintan que surgió? Como esa religión intocable, como esa religión santa. Porque si nos metemos a textos mongoles, si nos metemos a textos persas, musulmanes, incluso de propios cristianos, nos damos cuenta que, por ejemplo, el cristianismo es una de las religiones más sanguinarias y maquiavélicas que han existido. Así es sencillo. Pero ¿qué pasa? El historiador, el vencedor, nos cuenta su verdad y hace que esa verdad sea la que creamos. Y esto es lo que se basa el partido. Hay que modificar el pasado para que entonces tu futuro empiece a recobrar sentido. ¿Cómo lo voy a modificar? O lo modifico a mi forma y todos los textos, toda la evidencia la suprimo, incluso a las personas, y se dice, ¿no?, que son oleadas de purgas. A las personas que recuerden, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial o, por ejemplo, cualquier hecho histórico que yo quiera eliminar de la historia, evidencias físicas, tangibles, auditivas, lo que sea, lo voy a eliminar, incluso visuales. Y otra, las personas que sean testigos y se acuerden también las voy a evaporizar, ¿no? Que es la palabra para esta novela. Las voy a eliminar. Y entonces, ¿qué pasa? No hay testimonios de qué pasó en el pasado. El único testimonio soy yo, el partido. Y yo, partido, te voy a decir lo que pasó, y gracias a lo que pasó, lo que va a pasar. Que el pasado de un día a la mañana a mí ya no me conviene. Muy sencillo, borro el pasado. Y de hecho ahí está el Ministerio de la Verdad, que se encarga justamente de hacer toda esta manipulación de la verdad. Y justamente Orwell dice, y entre tanta mentira, entre tanta manipulación, la verdad pasó a ser mentira, una ficción, y la mentira pasó a ser la verdad absoluta. Es increíble. Entonces nuevamente la crítica es, ¿quién nos asegura que lo que yo sé del pasado realmente pasó? Y lo podemos transportar a la actualidad. Y como ya dije, podemos hablar de Napoleón, podemos hablar de guerras, de cruzadas, lo que sea. Le estoy haciendo caso a un historiador y a textos. Nadie me asegura que efectivamente fue como pasó. Entonces, regresando a la novela, si yo altero el pasado, puedo manipular a las gentes y puedo decir qué va a pasar en el futuro gracias a mí. Y al no haber comparación de un pasado, literalmente, entonces la gente va a pensar que está viviendo en una utopía, en un mundo, en una sociedad perfecta. ¿Por qué? Porque entonces la persona de esa sociedad ya no voltea y dice, oye, en 1900 la vida era así, oye, en los 2000 la vida era así. No, no, no. Ya no hay pasado, no existe. Mi única comparación es el hoy presente. Y mi única comparación son historias que me ha creado el partido que son totalmente falsas, donde pintan un pasado abrumador. ¿Para qué? Para que el presente suene algo totalmente utópico. Otra de los apartados que me gustaría recalcar es que en este sistema el arte, la literatura antigua y los libros están totalmente prohibidos. Y no es casualidad simplemente por Orwell de decir voy a prohibir esto. Como puedo prohibir un vaso de agua, puedo prohibir una tele, puedo prohibir lo que sea. No, no, no. Todo tiene una coincidencia. Y es que nos enseña que el arte es esa externalidad que nos permite pensar, reflexionar, alejarse de la realidad y salir del abismo.
Y me retomo a Charles Baudelaire, que esta es una frase para otro video, pero Baudelaire dice, el arte es la única droga que nos permite sobrevivir a los terrores del abismo. Entonces, si yo censuro el arte, no vas a tener cómo pensar. Si yo censuro un libro, no vas a tener donde que otra persona se mete en tu inconsciente y te haga reflexionar. Un diario, por ejemplo, que es el simbolismo de Winston, el diario también está prohibido. ¿Por qué? Porque el diario te permite pensar, te permite escribir, te permite vaciarte del mundo y escribir y ser uno y el diario conmigo mismo. Por ejemplo, otro apartado que está totalmente prohibido es el tema de la soledad. Tú no puedes estar solo, porque nuevamente solo es esta externalidad que te permite pensar. Y esto hay que quedar claro para poder continuar el análisis. Para esta sociedad le importa que nosotros como persona no pensemos. Seamos idiotas completamente. Seamos una masa totalmente idiotizada, con miedo. ¿Para qué? Para que nos puedan manipular. ¿Ok? E importante. Nosotros siempre tenemos que estar en la rutina. Siempre tenemos que estar en esta monotonía de ir al trabajo, regreso, como, ceno, veo el juego, tal, me acuesto y al día siguiente este loop se empieza a repetir y esa es mi rutina. En el momento que yo me salgo de esa rutina, soy meritorio a ser vaporizado. ¿Por qué? Porque me salí de la rutina y al salirme soy un peligro latente para el partido. Por ejemplo, vamos con las noticias, así como hablamos del pasado, las noticias también son alteradas en favor, obviamente, al partido. Y aquí entramos a la guerra. Se menciona una guerra de es que Eurasia y Oceanía están en guerra constante, etc. Y voy al final. O'Brien, que es esta gran figura, que ahorita vamos a hablar de él, lo vamos a retomar, pero O'Brien le dice a Winston, Winston, la guerra nunca va a acabar. La guerra es el poder, o sea, la guerra es lo que nos funciona para que nosotros partidos sigamos en el poder y para que ustedes, pueblo, constantemente estén atemorizados, estén en una franja de miedo, y así, con su miedo, nosotros podamos ser la única fuente de salvación. De hecho, lo dice, para generar poder hay que provocar revoluciones. Si yo genero una revolución, voy a provocar miedo. Al provocar miedo, ¿qué? Yo voy a surgir como una fuente de salvación, voy a tener todo el poder y ya conseguí poder. La revolución es la fuente del poder. ¿Ok? Ahora, algo, no sé, interesante y peligroso a la vez, es el tema de la neolengua. La neolengua es su forma de hablar, porque se hablaba que el inglés era anteriormente, la neolengua es suprimir muchas palabras del vocabulario, por ejemplo, más bueno, ¿no? Que en lugar de decir mejor es más bueno. Por ejemplo, el prefijo im, por ejemplo, infrío, les puede decir, no hace frío. Pero ¿por qué? O sea, tampoco es casualidad. Muchas cosas de las que pasan en este tipo de obras no son casualidad, pasan por algo. ¿Por qué Orwell maneja una neolengua donde se suprimen sonidos, adjetivos, palabras? ¿Por qué? Porque, y lo decía Heidegger, imaginémonos una pecera, y creo que esto ya lo he repetido en otro video, si no lo vuelvo a repetir, no pasa nada. Como digo, lo decía Heidegger, imaginemos que estamos en una pecera. El pez somos nosotros, el agua es el lenguaje. Gracias al lenguaje, el ser humano ha avanzado porque gracias a la comunicación también piensa, se expresa. Y en la neolengua, al suprimir muchas palabras y dejar que simplemente me exprese con sonidos vacuos y pequeños, entonces el proceso de comunicación ya no es pensar, sino algo automático, algo instintivo. Ya en ningún momento estoy pensando. ¿Ok? Entonces ahí se basa. Esto nuevamente, de 1948, que se escribió. Pasémoslos a 2023. Algo muy similar está pasando. Hoy en día, no sé si te mandan un mensaje por vía WhatsApp, por ejemplo, que te diga, no sé, buenos días, ¿cómo estás?, etcétera. Uno muchas veces ya no responde con palabras, sino con emojis, con stickers, o incluso se suprimen justamente este tipo de palabras, por ejemplo, en lugar de escribir por qué, muchas veces se pone el PQ, ¿no? Por ejemplo, el GPI, estoy pensando en más, bueno, hay más, ¿no? No me quiero detener mucho en eso, pero eso voy. Estamos suprimiendo palabras con imágenes, con los emojis y los stickers. Entonces, el proceso de pensamiento en la comunicación poco a poco se va perdiendo. Poco a poco, y ustedes prestan atención en la comunicación entre familia, entre amigos, ya no es la misma. Ya incluso hay muchas palabras coloquiales
o que se han perdido, o que se han reafirmado, o que se han inventado nuevas dependiendo la zona o etcétera. Pero me parece que la comunicación es algo muy, muy importante y justamente en 1984 se les está, se está metiendo mucho énfasis en eso. Entonces la neolengua es algo bien importante. El tema de la censura, nuevamente, es algo recalcitrante hasta en 2023. La censura en 1984 y 2023 está que arde. Cualquier cosa que vaya en contra del partido, que sea un pensamiento mío, y ahorita me detengo en el pensamiento, es totalmente peligroso y que se merece una censura. 2023, oye, hiciste un comentario que no me gustó por mi ideología, te voy a censurar. Oye, hiciste un comentario que afectó a tal comunidad, te voy a censurar. ¿Qué no está transmitiendo en 2023? No puedes pensar. No puedes ocupar cosas racionales. No, no puedes pensar porque entonces tienes que ser censurado. Traducido a 1984, vas a ser evaporizado. No nos sirves. ¿Ok? Me quedo el pensamiento. Otra de las cosas importantes a subrayar es que en esta sociedad tan dantesca y distópica, el pensamiento es lo mismo que la acción. No me basta, es más, pongamos un ejemplo. Si yo pienso en una cosa y no la hago, hoy en día, ok, no pasó nada. Simplemente lo pensaste. Se quedó aquí en la mente, no cometiste ningún delito, no hiciste nada, tranquilo. En 1984, si tú lo pensaste, es un delito. Por ahí viene el doble pensar, el idea delito, etc. Cara delito también hay uno de si haces expresiones fuera de tus expresiones cotidianas, eres vaporizado. Un control absoluto. Entonces, si tú, con el simple hecho de que tú lo hayas pensado, es lo mismo que hayas accionado. No me importa si no hiciste, lo pensaste. Y como lo pensaste, vas a ser evaporizado. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta de una sociedad, no está permitido hacer expresiones, no está permitido hablar, no está permitido hacer nada. Lo único que está permitido es ser un robot, ser un completo idiota manipulable. Y al ser manipulable, nuevamente, puede ser vaporizado. Y de hecho Winston dice, es que en esta sociedad hay tanto miedo a ser vaporizado que yo prefiero suicidarme. Las personas prefieren a suicidarse a ser vaporizadas. Y para terminar esta primera parte, vamos con el tema de la lotería, ¿no? Un tema de tenemos a la... Primero, hago pausa antes de entrar a la lotería. Tenemos dos partes. El proletariado y la civilización, el pueblo, vamos a llamarlo así. El proletariado, ellos sí pueden pensar, ellos sí pueden leer, ellos sí pueden hacer tales cosas. ¿Por qué? Porque ellos sí, nosotros no. Winston, ¿por qué tú no? Porque tú trabajas para el partido, porque tú eres parte de la civilización. Tú trabajas para el sistema. El proletariado trabaja para él mismo. Y voy a decir algo usado. El proletariado tiene una situación económica muy complicada. Es un pobre. No me importa lo que el pobre haga. Que el pobre se mate entre los pobres. ¿Ok? Lo es el libro, tranquilos. Que el pobre se mate entre los pobres. Que el proletariado sufra en ello. Ellos no nos importan. Nos importa la civilización. Tú vas a trabajar para mí, entonces sí te tengo que manipular. Ellos no. Pero también los vamos a manipular. ¿Con qué? Con la lotería. Y entra. La lotería, pues es lo que conocemos la lotería. Entra el sorteo, hay ganancias millonarias, estratosféricas y hay un boleto ganador. ¿Qué pasa aquí? Es exactamente lo mismo, pero ¿cuál es la variable? Que los ganadores son personas totalmente inventadas por el partido, son personas que no existen. Un premio de 4 millones de dólares se le va a dar a un nombre, a una persona que lo va a recibir por manos del partido. Una persona totalmente inventada va a ganar ese premio. Y los premios de 5 dólares, ahí sí se los repartimos al proletariado. ¿Y qué hace? El proletariado vive de eso, vive de estar feliz y esperanzado de ganar la lotería. Y la frase para definir al proletariado es, el proletariado no se van a rebelar. Si, es más, el partido lo dice, y O'Brien dice, si ellos quisieran nos derrocan en cualquier momento porque son más y son más poderosos, etc. Pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque el proletariado y los pobres, nuevamente lo dice el libro, prefieren la felicidad a ser libres. Oye, van a ser esclavos, van a ser felices, te lo firman en cualquier momento. Entonces, estos son los ingredientes que ya nos están dando una civilización totalmente oscura y manipulable donde no puedes hacer nada.
e invito cuando lo lean, o incluso de mi boca, ponerse en la piel de Winston y ponerse y decir, voy a vivir en esa sociedad para vivir y uno se da cuenta que es una distopía brutal. Bueno, pasando a la segunda parte es la trama del amor. Porque en cualquier distopía y utopía, perdón, tiene que haber esa flama encendedora del amor. ¿Por qué? Porque el amor es lo único que va a salvar al ser humano. Pero en esta obra no. En esta obra la sociedad está tan, y perdón mi francés, pero está tan jodida que ni siquiera el amor y la naturaleza podrán hacer eco en esta sociedad. Y vamos a un tema importante antes de entrar al amor entre Winston y Julia. Algo que se le muestra muy bien el partido es, porque hay más países, ¿no?, con los que se está en guerra. Es decir, todo país, toda persona que esté fuera de Londres es enemigo. Es de una vez, yo partido hago que les provoques odio a las personas del exterior, ¿ok? ¿Por qué? Porque hablan otro idioma, tienen otras culturas, tienen otra religión, hacen cosas distintas. Entonces, si tú eres distinto a mí, automáticamente tú eres mi enemigo. Y eso es lo que se les enseña desde niños en esta sociedad. Y el otro punto es que está prohibidísimo el erotismo. Está prohibido el tener relaciones sexuales por este afán erótico. ¿Por qué? Porque cambian el erotismo por odio. No me sirve que tú en un momento de excitación, te liberes y seas feliz. No, no. Yo prefiero que te guardes ese erotismo y esa excitación la conviertas en odio. ¿Hacia quién? A Goldstein. Que Goldstein es el enemigo, porque es una guerra totalmente inventada, pero Goldstein es el enemigo de la nación. Ódialo a él, ama al gran hermano. Esa es la ley. Pero sí hay relaciones sexuales para procrear, ¿ok? O sea, para tener hijos, sí. Para temas de pasión, etcétera, prohibido. Y allí entra justamente porque a lo prohibido entra el deseo. ¿Ok? Es el ser humano. Tú dile que no puede hacer algo, automáticamente lo va a querer hacer. Y entonces entra el deseo entre Winston y Julia. Un amor pasional, febril, podríamos incluso decir juvenil, no tiene la edad de jóvenes, pero ese amor encendido, ¿no? Diría Sor Juana Inés de la Cruz, diría, en esta guerra civil encendida, donde la mente tiende a derrumbarlo y la mente y el corazón tienden a levantarlo. Winston y Julia hay una parte que dice, oye, estamos haciendo algo muy mal, pero la otra parte encendida dice, vamos a volvernos locos, tengamos sexo, hablemos, riamos, tomemos, etc. Y de eso va la segunda parte. Toda esta parte de decir, tú Julia y yo Winston, ¿cómo somos el uno con el otro? ¿Cómo con nuestro amor salimos de la externalidad y vencemos al partido? Y justamente cuando Brian se muestra un aliado, porque realmente es el, no enemigo, pero mediador del partido, cuando O'Brien se hace enemigo de ellos, le dice, y una regla, entre ustedes no se van a traicionar. Y Winston mira a Julia y le dice, podré admitir cosas, podré matar, podré hacer lo que sea, pero a ti, Julia, jamás, jamás te voy a traicionar. Y Julia le dice lo mismo. Y ahorita que entremos en la tercera parte, vamos a ver cómo ese amor a raíz de la humillación vale para puro pedazos, ¿no? Pero entonces, la segunda parte es eso. Creo que no me estoy quedando nada. Última parte de esta segunda parte, y es el locus amenus. El locus amenus es este lugar principalmente en la naturaleza, un bosque, un manantial, en medio de un caudal de naturaleza. Ese es el locus amenus, esa parte donde puedo ser erótico, donde puedo encender la llama del amor. Y eso es lo que hace Julia con Winston, primero en los bosques y luego en la casa del señor Charrington, que bueno, ahí, esa termina siendo el declive. Pero bueno, para no tardarme tanto porque ya ve tiempo, tercera parte. La tercera parte de sobra es la más reveladora. Y nuevamente, me gustaría que para los que vean este video, muchos ya hayan leído el libro. ¿Okay? Si no lo han leído, pues perdón por tanto spoiler.
Si quieren se pueden salir del video. Pero bueno, lo ideal es que ya lo hayan leído. Pero de todos modos, vale la pena. Cuando Winston está encarcelado, menciona que hay dos tipos de prisioneros, los políticos y las personas normales. Las personas normales son la gente del proletariado que robaron algo, que violaron algo, que mataron algo y son prisioneros. Y a ellos se les trata con cierta aceptación. Oye, ¿quieres un cigarro? Toma prisionero tu cigarro. Oye, no puedes hacer eso, te digo de buenas, oye, no puedes hacer eso, baja la voz, etcétera. Los tratan de una forma amena, si puedo llamarla así, pero el otro tipo de prisioneros son los políticos. Ellos son el peligro. A ellos sí no les voy a dar cigarros, a ellos sí les voy a pegar y de a gratis. Es más, si me da la gana, le voy a pegar. Si está haciendo algo malo, es mi excusa para atormentarlo y darle una paliza. Entonces, ¿por qué al proletario sí? Más bien, al proletario no y a los políticos sí. Porque el peligro que genera, el peligro latente que genera para el partido son los políticos. ¿Por qué? Porque ellos sí han pensado. Ellos ya vieron de qué se trata todo este sistema, toda esta caricatura. Ya vieron que no hay guerra, ya vieron que el Gran Hermano es una farsa, ya vieron que son manipulables. Entonces, a ellos sí castígalos por pensar. Al proletario, tú déjalo y en 2, 3 años lo volvemos a liberar, ¿no? Entonces, es una de las cosas más importantes. Los políticos son muy peligrosos. ¿Y qué pasa con estos prisioneros políticos que han sido peligrosos? Que me puedo ir con Ampleforth, Rutherford, y ahí Aronson me parece que se llamaba, y ahí entra Winston, ¿no? Hay una zona brutal. De hecho, Winston le dice a Brian, muchos están aquí para ser curados, para que nos vuelvan a funcionar. A ver, nos tardamos mucho, pero salen. Y tú, Winston, te tengo fe. Se lo dice Brian, ¿no? Te tengo fe y yo te voy a curar. Y después es un proceso total, es en 3 etapas, son varias zonas. Pero ¿en qué se basa esta reconciliación de la razón? En la sumisión y en la humillación. Uno, te voy a hacer sumiso. Te voy a traer a palo y espada. Te voy a pegar cuando yo quiera. Humillación, te voy a decir que te baje los pantalones, no te voy a comer, te voy a rapar, te voy a ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque con la sumisión y la humillación, la razón empieza a recobrar. Es un mensaje muy, muy duro y muy esclarecedor. Pero hay otra parte que es la cereza del pastel, que es la habitación 101, la habitación 101, como se le quiera llamar. Y es esa habitación donde cada persona sale como una persona totalmente idiota ya curada. Porque la habitación 101 es ese lugar donde te atormentan con tu mayor miedo y hacen que traiciones, que te purgues. Ahorita regresamos a la habitación 101. Porque ahorita acabamos de la sumisión y humillación. Regresémonos. Hay una escena, ¿eh? Hay una parte donde O'Brien está electrocutando constantemente a Winston y le pone los dedos así. Winston, ¿cuántos dedos ves? Veo 4, electrificado. ¿Cuántos dedos ves? Veo 4, le subimos la potencia. Y así constantemente. Hasta que un punto le dice, ¿cuántos dedos ves? Y Winston le dice, 5, electrocutado. No la respuesta correcta era 5, ¿no? Pero Brian le dice, no quiero que me digas 5 simplemente para salvarte el dolor. Quiero que me lo digas convencido. Y constantemente hasta que el dolor es muy malo. Muy, muy extremo, perdón. Y luego va a decir, ¿cuántos dedos ves? Hasta que Winston dice, ya no lo sé. Ya no sé si son 4, ya no sé si son 5. Mi vista es distorsionada. No lo sé. Y O'Brien le dice, estás en lo correcto. En momentos puede haber 5, en momentos puede haber 4 y en momentos puede haber 3. Eso depende de lo que el partido te diga. Aquí, Winston, hay 5 dedos. ¿Estás correcto? Y Winston ya sin ver, ¿no? Ya todo distorsionado por el dolor, le dice, sí, veo 5. Muy bien, Winston. Entonces, con esa humillación, con ese dolor, y hay mucha más tortura, le empiezan a recobrar la razón. Le empiezan a hacer ver que el partido es la máxima verdad y le empiezan a ver su realidad como el partido quiere que lo vea. Hasta que un momento Winston dice, sí, si el partido me dice que ellos van a volar, yo los veo volar. Si el partido me dice que esta manzana es naranja, esta manzana es naranja. Y es durísimo, es durísimo. Retomemos a la habitación 101. Porque, ¿qué es lo que detona que Winston vaya ahí? O'Brien le dice, Winston, ¿amas al gran hermano? Yo sé lo que piensas, ¿eh? Me puedo dar cuenta si miente, así que cuidado. Y Winston le dice, no, lo odio. Muy bien. Y de hecho le dice,
Y creo que ya falta el respeto. Ya admití, ya he dicho tal, pero ¿qué crees, O'Brien? No he traicionado a Julia. Y O'Brien le dice, no has traicionado a Julia. Vamos a la habitación 101. Lo llevan y el gran miedo de Winston son las ratas. Son las ratas y O'Brien le pone las ratas enfrente, con la luz apagada, y se las pone aquí, ¿no? Para que se lo coman, porque son carnívoras. Y Winston pierde la razón, y es más, y lo cito, dice, la única forma para salvarme tal tortura era interponer un cuerpo de otra persona frente al mío. ¿De quién? De Julia. Y dice, háganselo a Julia, no a mí. Hagan lo que quieran, mátenla, destrócenla, pónganle las ratas a Julia, pero no a mí. Y ahí O'Brien prende la luz, se lleva a las ratas, le dice, muy bien. ¿Qué piensas del gran hermano? Amo al gran hermano. ¿Por qué? Porque Winston ya no lo está diciendo por conveniencia, lo está diciendo porque el dolor y el sufrimiento y el miedo, palabra clave, fue tanto que corrompió su psique y lo hizo perder el sentido humano de pensar, y entonces su pensamiento es totalmente manipulable. Por ahí dice que en su recuperación, ya cuando lo sacan al mundo exterior curado, por ahí dice, y es que me vienen recuerdos de mi madre, de mi madre cuando yo era niño, pero sé, porque el partido me lo dijo, que esos son recuerdos falsos y los tengo que desechar. No son recuerdos falsos, es que ahí están. Pero el partido te enseña a que son recuerdos malos y falsos. No te conviene guardarlos. Entonces, cuando el dolor, la humillación y el miedo te corrompen, ya no eres una persona pensante, eres un robot. Y lo liberan, al final lo liberan. Lo terminan liberando y va por la calle, ¿no? Y va mendigando y su rutina es rutinario. Es ir, toma ginebra, juega ajedrez, está atento a las órdenes que diga la telepantalla del gran hermano, lo que diga. Si va a ganar, bendito sea el gran hermano, amo al gran hermano, que es la frase final que dice Winston, y vi, ganamos la guerra y supe que amaba al gran hermano. Ese es el final de 1984. Perdón si nadie lo ha leído. Y para mí, porque hay un momento en esta recuperación donde afuera se encuentra con Julia de frente y la sigue y hablan. Y le dice, Julia, te traicioné. Y Julia le dice, yo también. Y se separan y se van. Y ahí nos dice que 1984 sí pudo corromper el amor. No hay punto de salvación. No hay Julia y Winston, no hay pasión. Hasta lo más puro del humano y de la humanidad, que es el amor, es y fue corrompido en esta novela. Es fascinante esa crítica si la queremos ver ahí. Y de hecho, otra que me agrada, y esto me di cuenta cuando lo releí. El libro tiene aproximadamente 300 páginas, en un mes se lee, pero en un mes se despacha. Y lo interesante es cuando lo relees, ves que realmente al inicio te cuentan el final. Paradójicamente, por ahí de la página 60 te cuentan el final. Y de hecho, a ver, para no buscarlo aquí, la anoté. La anoté y la tuve que escribir en tu losito. Y esto nuevamente te lo hice en la página 70. ¿Eh? Y es que justamente una telepantalla suena el himno de guerra y suena esta frase. Y es, bajo la amplia sombra del castaño me vendiste y te vendí. Ahí están ellos y aquí estamos nosotros bajo la amplia sombra del castaño. Me vendiste y te vendí. Julia, te traicioné. Perdón, no, yo también te traicioné. Ya no hay amor, vete. Y están abajo de un castaño. Es fascinante. Me regreso al sistema, justamente en estas confesiones, que es esta tercera parte de confesiones. O'Brien le dice a Winston, Winston, nosotros queremos el poder por el poder. ¿Tú crees que nos importan ustedes, los proletariados y la civilización? Nos vale cacahuate. O sea, no nos importa. Nosotros queremos el poder por el poder y nunca estamos satisfechos con el poder. Lo hice a Stalin, a Hitler. Podemos hablar del Imperio Ruso. Les falló eso, porque fueron grandes tipos de poder, pero les falló. ¿Por qué se derrocaron? Porque no siguieron, porque dejaron una llama encendida de esperanza en la población. Dejaron que alguien se rebelara en contra de ellos. Dejaron que hubiera comparación. No borraron el pasado como nosotros. ¿Y qué crees? Cuando llegaron al poder, ahí se quedaron.
Nosotros no. Nosotros cuando queremos poder buscamos seguir creciendo ese poder. Y nuevamente me regreso a Heidegger. Nuevamente Heidegger decía, el hombre es una máquina deseante e insaciable. Que justamente esa frase va a ser de Fausto. Pero bueno, el poder por el poder. No nos valen ustedes. Simplemente estamos y existimos nosotros. Y ya voy a cerrar con 3 puntos. Cuando Winston está prisionero, es una metáfora bellísima porque Winston se ve al espejo y pues después de tanta humillación, después de no comer, su figura es irreconocible, él mismo lo dice. Está calvo, está flaco, sus brazos están horribles, tiene mugre, es un esqueleto viviente. Y O'Brien le dice, mírate Winston, si tú eres el último hombre de la humanidad, tú reflejas a la humanidad. Es fantástico. ¿Cuál es la belleza de esto? Es, la humanidad está en putrefacción, la humanidad está en decadencia, la humanidad, y nuevamente, perdón mi francés, la humanidad es la mierda que te estás viendo ahí, Winston. La humanidad no existe. No existe. Es fantástico ese tipo de metáforas. ¿Y a qué le interesa nuevamente para cerrar un poquillo? Es al sistema le interesa los hombres idiotas. Nuevamente, ya lo habíamos hablado en un video anterior de Giovanni Papini con el entontamiento progresivo. Es esto. Nuevamente, es esto. O sea, que estas cosas se parezcan hoy en la actualidad no es casualidad. No es casualidad. Ahorita hablamos de eso. Pero bueno, ¿quién es el hombre perfecto que desea el partido? El tipo que acata órdenes, el tipo que sigue rutinas, el tipo que ama al gran hermano. En conclusión, ¿quién le sirve al partido? La persona, el tipo idiota, el que no piensa. El que su facultad humana de pensar, de equivocarse, de sufrir, de tener miedo tal, está totalmente externalizado. El que simplemente es un robot y hace rutinas. Y vamos con un tema, las telepantallas. Porque nuevamente, en 1948 decían, oye, telepantallas, ¿qué es eso, güey? No, o sea, perdón, pero ¿qué es eso? 2023. La pregunta no retórica, sí para contestar es, ¿cuáles son nuestras telepantallas? El celular. El celular parecía, mediante algoritmos, etcétera, el celular nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Tal, amigos, si ven esto se me van a poner así. Pero el cine, las películas, porque cambian ¿qué? Ya no es el proceso pensativo de un libro de ver letras y pensar la imagen. No, no, es ya te doy la imagen. Ya no pienses, te doy la imagen. ¡Pum! Los deportes, las noticias. Hablábamos de telepantallas, perdón, por ejemplo, lo que se avecina de la inteligencia artificial. Parecía que estamos en un mundo distópico, verdaderamente. Porque es la pregunta, ¿estamos en un mundo utópico o distópico? Y de ahí vamos a ver si somos tipos sensatos o somos tipos esperanzadores. Ya conocen mi respuesta. Esa es una. Entonces, creo que no tengo nada que agregar a esta novela. Nuevamente, no me voy muy largo porque puedo hacer un video de 3 horas y tampoco quiero caer en exceso. Simplemente calidad, no cantidad. Y vamos nuevamente con lo que decía, lo que aquí nos están diciendo no es casualidad. No es un tiro de suerte. No es que Orwell haya pactado con el diablo y haya visto el futuro y vamos a escribirlo en 1948. No es que se haya fumado una grandísima y haya escrito eso. No. No es casualidad. No es un profeta. No. Es un ser humano, es un artista que simplemente abrió los ojos en una sociedad dormida y vio lo perverso que puede ser el ser humano y escribió acerca de eso. Es como si en un cuarto todos están dormidos y yo me despierto, me asomo a la ventana y veo, voy a escribirlo. Cuando ellos se despierten van a pensar que soy un profeta, pero simplemente vi lo maquiavélico y dantesco que es capaz la humanidad. Entonces me parece que es fantástico y este tipo de las 4 de anticipación más famosas, que justamente de aquí surge ese género, todas son de mucha valía. De hecho, por ejemplo, si lo comparamos con un mundo feliz es la utopía. Pero ¿qué pasa? Que detrás de esa utopía hay una completa distopía. Pero ¿qué pasa? En 1984, la forma en cómo está escrita es dantesca. Desde la página 2 ya estás diciendo, ¿qué sociedad de tanto miedo? ¿Y qué pasa en un mundo feliz? Sí, hay control mediante el soma y hay drogas, etcétera. Pero uno dice, porque la forma de escribir es tan bella y tan amena y tan feliz,
que tú dices, pues yo no vería mal vivir en esa sociedad, es la utopía, ¿no? Obviamente conforme te vas avanzando, no me quiero meter en un mundo feliz porque es de otro video, pero uno, el ver cómo estas dos obras están escritas, la distopía y la utopía, esto está escrito y es una crítica política y personal, social, como lo quieran ver, durísima, y está escrita de una forma bien, bien oscura. Y cierro con tres cosas. La primera es lo que pasa en 1984, el 80% está pasando en 2023 y el 20% que no pase, pero parecerá que allá vamos. Y nuevamente, ¿por qué a mí me cambió la forma de vivir? O sea, de hecho, en 1984, y se los cuento rápido, fue la obra y fue el libro que me inspiró y me contrainspiró a yo amar la lectura, porque dije, necesito un modo de pensar, necesito una forma de externalizarme de esta sociedad putrefacta. Es este tipo de libros que te dan un cachetadón de hocico y te dicen, siéntate y piensa. Ese es fantástico. Y ya para deslindarnos de esto, porque ya me fue mucho, pero para que vean lo que te da la inspiración de un libro de tal envergadura, y vamos a la recomendación. 5 estrellas de 5 estrellas se quedan cortísimas para lo que es esta obra. Esta se merece 1 millón de estrellas sobre 5 estrellas. O sea, no tiene rival. Por favor, lean este libro. Si ya lo leyeron, reléanlo. Y créanme que yo cuando lo leí no se me hizo pesado. No, no fue así de ya me sé el final, no voy a hacer. No, no, no. Lo vas leyendo y lo sigues saboreando. Y cada página que pasa dices, puta, siento un sentimiento de miedo porque es lo que estamos viendo aquí. Y un momento de inspiración, decir, yo necesito ser esa externalidad que necesita pensar. Y bueno, para cerrar el video, en esta frase que dejamos en cada video, hay muchas frases muy buenas en 1984. Mínimo hay como 6 7 frases que encajan perfectamente con esto. Por ejemplo, hablábamos de, y aquí lo tengo, de la sumisión es el precio de la cordura, hay que humillarse para recobrar la razón, o de las mentiras transformarse en verdad. Hay muchas frases. Pero mi objetivo en poner las frases es no reutilizar frases del autor en su misma obra, sino traer de otros autores, de otras personas, una frase que se adecue. Me costó, pero la encontré gracias a un profesor de teatro que tuve en secundaria, y es, un imperio tiene dos formas de matar al ser humano. Una, con las armas, que mata al cuerpo. La otra, con el entretenimiento, que mata a la psique. Y eso es al final de cuentas lo que quiere no el partido de 1984, el partido en donde ustedes quieran. Llámese gobierno, ustedes le pueden poner la figura que quieran al gran hermano, lo que quieran, es lo que quieran. Matar con el entretenimiento, como por ejemplo con la lotería, enfocada en una rutina, matas a la psique. Y es incluso mejor matar a la psique que al propio cuerpo. Porque cuando matas al cuerpo se pierde el humano. Se pierde el humano en términos de que ya no hace nada. Cuando mata a la psique, el humano pierde, sigue vivo, pero pierde la condición humana, y al perder la condición humana es totalmente manipulable. Por eso la psique es tan importante. Pero bueno, me despido. Ojalá no se les haga muy largo de digerir este video. Sé que son 43 minutos, pero insisto que valió la pena cada segundo de espera por este libro. Y bueno, ya tendremos la ocasión para ver otro tema de otro tipo de literatura, o incluso un mundo feliz. Pero bueno, nos vemos a la próxima. Un gusto.